que, ok, bueno, vamos a ir trabajando ya. En la anterior clase hemos hecho una pequeña presentación donde hemos ido viendo los tipos de liderazgo, que es muy importante, obviamente, dentro de una empresa para lograr los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Depende mucho ya de qué tan capaz sea el líder para poder lograr que el equipo trabaje, cumpla su mejor rendimiento, ya, y obviamente al finalizar la gestión estemos valorando los resultados obtenidos, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, ya siempre va a haber mucho trabajo dentro de la organización y por lo tanto el equipo debe estar consciente de hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poquito ya de los aspectos más importantes que un líder debe tomar en cuenta, porque la principal herramienta que va a tener un líder va a ser el recurso humano con el cual cuenta la empresa. Entonces, ahí vamos a ir viendo distintos aspectos que vamos a ir cuidando para desarrollar ya las competencias en los trabajadores, motivar al personal y otros aspectos más, ¿ya? Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Entendiendo primero, ¿ya? Que una estructura organizacional, sí, parte primero, ¿no? Del organigrama que se tiene y demás, pero va de la mano o va ligado siempre con una cultura institucional, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas y en algunas se maneja mucho este aspecto de cultura institucional en el sentido de orden, responsabilidad, es la entrega de los documentos mismo, o sea, una políticas de calidad prácticamente, entonces donde todos tienen que trabajar al mismo ritmo, ¿no? Sí, entonces hay muchas exigencias, hay muchas políticas, normativas, formularios que cada uno tiene que ir cumpliendo. Si obviamente no cumple, bueno, obviamente va a tener su respectiva sanción. Entonces, cuando uno ingresa, se adecua prácticamente a esa cultura institucional. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes han ingresado ya a una universidad, en alguna universidad, cuando el docente les exige mucho, varios trabajos, entonces se han ido adecuando a la misma dinámica. Entonces, a eso se refiere. Lo mismo, va a depender del líder qué cultura institucional se maneje. Ya, tal como les mencionaba, ha habido varios casos en los cuales sí se manejaba culturas institucionales así correctas, responsables, un buen manejo. Ya, y bueno, también ha habido otras culturas en las cuales no se manejaba de esta manera, ¿no? Entonces, había mucha flexibilidad y por lo tanto a veces los trabajadores incumplían, ¿no? Trataban de buscar su beneficio y por lo tanto no se lograba, ¿sí? Entonces va a depender, como les decía mucho, la cultura que tenga el jefe, el líder, para poder ya transmitir a los demás. Ya había un caso, por ejemplo, de un líder que era muy apasionado, por ejemplo, por el deporte, ¿no? Sí. Entonces le gustaba competir, le gustaba que todos los trabajadores participen de actividades deportivas, o sea, constantemente hacía algunas actividades, ya como se dice, ¿no? Desafíos, digamos, ¿no? Con otras instituciones y demás para poder participar, o sea, estar saludable y demás, ¿no? Entonces, tenía ese tipo de cultura y eso se ha ido transmitiendo. Hay instituciones que a veces se apegan mucho a la cultura de los valores, digamos, ¿no? Cristianos en entonces van realizando algunos devocionales al inicio de la semana, ya entonces se van apoyando, ¿no? En ideologías cristianas para poder tratar de integrar de mejor manera a los trabajadores. Ahora, todo eso también va de la mano de la estructura, ¿no? Que tengamos, cuántos trabajadores tenemos, cómo está compuesto, qué áreas funcionales y demás. Y bueno, el trabajo, ¿no? Que se realice en gestión de recursos humanos. Ya, entonces vamos a hablar del liderazgo como ente ya capaz de poder lograr la mejor
gestión del rendimiento de los recursos humanos, ¿no? Entonces ahí ya este ejemplo nosotros hemos utilizado, puede ser para un jefe de área, puede ser para un jefe de una sucursal, de una agencia, cumple sus tareas con y a través de su equipo, o sea, depende mucho de su equipo. Ya, por más que, bueno, o sea, sea estricto, ya el jefe, si su equipo no funciona, o sea, no genera resultados, no va a poder hacer solo el jefe va a lograr resultados, ¿no? Entonces depende mucho del rendimiento que tengan sus trabajadores, de la motivación que puedan llegar a tener. Entonces todo eso se tiene que ir trabajando, ¿ya? A veces hay que trabajar la parte psicológica, ¿sí? Donde podamos hacer entender al trabajador de que es muy importante su participación, forma parte del equipo y es una de las partes más importantes, ¿no? Sí, entonces prácticamente vamos a ir desarrollando, vamos a ir motivando al equipo para que nos permita lograr los objetivos. Ya hay muchas sucursales, agencias que, bueno, se van generando pequeñas competitividades para ser la mejor agencia de la empresa y demás, ¿no? Entonces, lo mismo hay que ir buscando. Ya, y en el caso, sí, de nosotros como empresas agrícolas, empresas agroindustriales, tenemos bastantes trabajadores, productores, ya con los cuales nosotros vamos trabajando y por lo tanto también debemos hacerlos o formar parte ya de muchas de las estrategias que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Para motivarlos a que tengan una mayor productividad, que generen obviamente mejores resultados. Entonces, eso siempre va a ser la idea en la cual nosotros nos vamos a ir manejando ya. Sí, entonces es muy importante que trabajemos ese aspecto. Entonces, rápidamente vamos a pasar esas diapositivas, pero 6 actividades, ya que son muy importantes para que se realice una adecuada gestión de recursos humanos. A veces uno de los problemas que principalmente se tiene, a veces pasa con que no se logra contratar al personal adecuado de la empresa. ¿Ya? A ver, voy a utilizar otra diapositiva justamente para explicarles esto, porque considero que es muy importante, ¿sí? A ver, voy a utilizar este, ¿ya? Debemos ir entendiendo ya que cada persona es un mundo diferente que tiene habilidades y tiene debilidades justamente, ¿no? Que se van a ir presentando según vaya teniendo experiencias, vaya adquiriendo mayor conocimiento y demás. Y bueno, vaya también madurando, digamos, ¿no? Profesionalmente, emocionalmente y demás, entonces va a ir obteniendo mayor conocimiento. Pero bueno, esto es muy importante, ¿ya? Debemos entender que hay personas, ¿sí? Según varios autores, nos dice que el cerebro está dividido en dos hemisferios, ya lo que es el hemisferio, ¿sí? Derecho, ¿sí? Y el hemisferio izquierdo. En el derecho, obviamente, ya se desarrolla más el tema de la imaginación, la creatividad, la facilidad de expresarse, ¿sí? De relacionarse con las personas y demás. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, las personas que son muy hábiles en ventas, en diseño gráfico, en creatividad, en atención al cliente. Entonces tienen más desarrollado este hemisferio. En cambio, tenemos por otro lado el hemisferio izquierdo, en el cual tenemos personas que les gusta el razonamiento, les gusta escribir, les gusta investigar, ¿ya? Entonces, tienen esa habilidad numérica incluso, ¿no? Sí, entonces hay algunos cargos como contabilidad, por ejemplo, tenemos lo que es analista, ¿ya? Tenemos lo que es la parte de gerencia financiera, ¿no? Tiene que controlar todas la parte financiera de la agroindustria, cuidando los costos, gastos y demás. Entonces va manejando constantemente números. Entonces tenemos, miren, ya dos tipos de personas. Ya, entonces imagínense que yo produzco lo que es mermeladas. Y bueno, obviamente contrato un vendedor
que tiene obviamente en su currículum, me dice que, bueno, ha pasado algunos cursos y demás de capacitación en ventas y demás. Y bueno, es una persona que tiene desarrollada el hemisferio izquierdo. Si yo le voy a poner a esta persona a vender, sí, lo más probable es que no tenga los mismos resultados que va a tener una persona que tiene habilidad. O sea, hay muchas personas que desde niños han empezado a vender, ya han ido apoyando actividades en el mismo comercio, digamos, ¿no? Si ustedes van a la cancha o al mercado, van a encontrar vendedores que han nacido prácticamente, ¿no? Desde niños han ido ofreciendo, cuidando los gestos, viendo ya de qué manera pueden convencer al cliente y obviamente aprendiendo técnicas, ¿no? De persuasión a los clientes. Y eso es muy cierto. Entonces, por lo tanto, ya vas a encontrar muchos vendedores, ya que se han dedicado a las ventas prácticamente. Y bueno, obviamente no tienen alguna formación académica, pero sí han crecido bastante con las ventas, ¿no? Entonces, el forzar que una persona que no tiene estas habilidades, ya con un curso de capacitación pueda desarrollarlas, es muy difícil. Entonces, debemos contratar, cuando decíamos eso, identificar trabajadores. Ya si yo veo que acá, sí, está una persona pónganle organización y métodos, análisis financiero, una persona que tiene mucha habilidad en ventas y demás. Entonces, lo más adecuado sería, bueno, ponerlo en otro cargo, ¿no? Sí, en atención al cliente, en ventas, sí, en promoción. Entonces, podemos hacer a veces algunos cambios en el sentido de ir mejorando, ¿no? Sí, y ubicando a veces al personal en base a lo que son las habilidades. Por eso pasa a veces de que cuando salen muchos profesionales, jóvenes, obviamente, tienen esa dificultad, ¿no? De encontrar lo que les gusta y demás, porque primero no han hecho un análisis interno respecto a qué es lo que les gusta o cuáles son las fortalezas que ellos tienen y rápidamente puedan desarrollarlas. Sí, entonces hay siempre esa dificultad. Sí. En el caso de la agroindustria, al ser una empresa, permite tener una amplia oportunidad, ¿no? Se necesita en el área comercial, se necesita en el área productiva, necesitamos personas que sepan finanzas, que sepan números para manejar la contabilidad, la parte financiera. Necesitamos personas que nos apoyen en el área comercial, sí, para diseñar estrategias, para poder vender los productos. Necesitamos personas en el área operativa, ya, que puedan obviamente diseñar productos adecuados, que se puedan comercializar fácilmente. Incluso ahí, ¿no? Ya aporta la parte creativa en el envase, en el diseño, el producto, el proceso productivo que se va a tener y todos esos aspectos más, ¿no? Entonces, tal como les mencionaba, sí, a veces esto que parecería una teoría se aplica, ¿ya? Yo mismo, obviamente, voy viendo que tengo más fortalezas, sí, en un cierto hemisferio, ¿ya? Y en relación al otro, tengo algunas debilidades. Pero les comento que se pueden ir subsanando, pero no se van a lograr subsanar al 100%. Si bien yo soy muy hábil en ventas, digamos ese ejemplo, y de pronto no sé muchos números, pero me pongo a estudiar, pongo a desarrollar bastante el conocimiento y al finalizar puedo obviamente mejorar mis indicadores, o sea, puede ser que empiece ya a poder calcular rápidamente y demás, pero si no practico, al final se va a quedar en un conocimiento aprendido o archivado. En cambio, esto de ventas yo ya lo sé y por instinto, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, ¿no? Con una persona, ya que si bien se anima a ventas y bueno, es muy hábil con los números, ya en ventas tal vez le vaya muy mal, pero vuelve y empieza a hacer actividades financieras y le va muy bien, digamos, ¿no? Entonces, hay esos aspectos, ¿no? Que podemos desarrollar, podemos aprender algo más de las otras herramientas, pero nuestro rendimiento al 100% no se va a lograr, ¿ya?
Entonces eso debemos ir tomando en cuenta y por eso acá hablábamos de algo muy importante, ¿sí? Que justamente es contratar al personal adecuado. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos que irlos ubicando. Sí, vamos a ir identificando bastantes talentos y tenemos que ser capaces de poder como líder enseñarles, guiarles para que puedan lograr, sí, su mayor resultado, el mayor rendimiento. Eso nosotros lo llamamos obviamente gestión del talento humano, ¿no? Vamos a hacer de que esta persona ya hemos identificado habilidades y vamos a buscar que las explote al máximo, ¿sí? Otro aspecto a veces muy importante tiene que ver con la orientación y capacitación. Ya como vimos, una persona puede tener desarrollado ciertas habilidades o competencias y puede tener otras que de pronto no han sido desarrolladas. Entonces ahí entra la parte de capacitación, ¿sí? Donde a través de cursos, talleres, se va a poder buscar de que el trabajador obviamente aprenda nuevos conceptos y demás, y bueno, pueda mejorar su rendimiento y sus resultados. Entonces, miren, ya yo les voy a mostrar una matriz, ya que generalmente se aplicaba. Esta matriz tiene que ver con el tema de las competencias, ¿ya? Hay muchas personas que tienen obviamente desarrollado algunas competencias en relación a otras, ¿sí? Hay algunas personas, por ejemplo, ya, a ver, conocimiento de sus funciones y tareas en el cargo. Es una persona que ha trabajado 5 años en el cargo y por lo tanto obviamente conoce muy bien. Entonces, si ponderamos del 1 al 3, ese sería bueno, conoce sus funciones. Pero una persona que recién está ingresando, obviamente se puede leer el manual de funciones, pero no va a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces ahí tendrá que ser una ponderación de uno, digamos, ¿no? Respecto a las competencias que tiene. Bueno, capacidad fluida, comunicación fluida y efectiva, ¿no? Hay muchos trabajadores, ya. Yo siempre hablo de que a veces, por ejemplo, muchos de los egresados, los titulados que van saliendo de las universidades, a veces justamente hablaba con un colega, ya, y entendíamos de que a veces ellos mismos, durante todo ese proceso ya de la carrera universitaria, ya no han ido desarrollando algunas habilidades, destrezas y competencias, y poco a poco ellos mismos se van poniendo barreras. Ya justamente en una imagen veíamos cómo ellos se ponen una caja prácticamente, ¿sí? Porque ellos mismos sienten que a veces no están preparados. No siempre hay esa timidez, ese temor, no se ha trabajado la parte psicológica, ¿sí? Como en otros países, les comento, se trabaja bastante la parte psicológica para que los jóvenes, todo eso, empiecen a emprender, los jóvenes tengan esa seguridad de que obviamente son mejores que otros, ya, ¿no? Entonces, ese aspecto se va trabajando. Cosa que, bueno, en algunas universidades acá no se va trabajando y por lo tanto van saliendo cada vez más profesionales que tienen miedo incluso al mercado, como no han realizado muchas prácticas y demás, les cuesta, digamos, ¿no? Tener iniciativa y demás, ¿no? Entonces lo mismo se refleja acá. Va a haber muchos que van a tener competencias desarrolladas en relación a otros, pero en su mayoría a muchos les va a faltar competencias, por lo tanto hay que ir ya realizando algunas capacitaciones, ¿sí? Para ir viendo cuáles son las principales competencias que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la capacidad de solucionar problemas es muy importante. En una empresa, en una agroindustria, siempre va a haber problemas, ¿sí? Puede ser que de pronto los insumos han subido, ya puede ser que nos han trancado una carretera y no está llegando algunos insumos. Puede ser que de pronto un cliente se queje por un producto que ha llegado en mal estado. Entonces, hay problemas que se van a ir presentando y tenemos que tener esa capacidad de solucionar problemas. Entonces, son competencias que debe tener un líder y justamente se busca ese aspecto. Demuestra liderazgo y motivación con el personal a su cargo, ¿ya?
Nosotros debemos ir viendo, claramente se nota, sí, ya les hablaba justamente en la primera clase de que no es necesariamente, o sea, un jefe sí o sí debe ser un líder ya o es el líder de la institución. Los líderes se pueden ir presentando en distintos cargos, ya les mencionaba eso. Puede ser que de pronto un operario es muy responsable, es muy trabajador, sí trabaja más que los demás y cuando algún compañero tiene problemas, él se acerca y le ayuda, le enseña. Entonces, ahí claramente estamos identificando aspectos del liderazgo. Sí, obviamente si él en ese momento se para y dice, a ver muchachos, sí, nos pondremos las pilas, yo sé que nos va a ir bien y todos los demás, como han visto su trabajo, como ha visto que ha apoyado a los demás, obviamente le van a seguir. Es de fácil, obviamente va a ser fácil que pueda influir en las demás personas. Cambio un jefe que por la autoridad solo manda, manda, si no les ayuda, no les dicen que se están equivocando los trabajadores, entonces ahí no podríamos hablar. Es solo un jefe, no es un líder. Ya, entonces justamente eso estamos trabajando. Y en el caso de un líder, poco a poco tiene que ir desarrollando estas competencias que las estamos enlistando justamente porque son necesarias. Ya, tiene que ir aprendiendo y desarrollando muchas competencias, ¿no? Dirección y desarrollo personal, ¿sí? Hace que los trabajadores vayan creciendo más, ¿sí? Tal vez hay incluso a veces muchos líderes llegan a posición, muchas personas, perdón, llegan a posición de dirección y bueno, no se preocupan por el personal, no se preocupan por sí mismos y demás. Entonces, obviamente ahí no estamos identificando un líder, ¿no? Sí, entonces, tal como ven, se van presentando varios aspectos, varias competencias que muchos van a tener, otros no, y por lo tanto debemos ir programando algunos talleres, capacitaciones y demás que permitan ir desarrollando estas competencias que yo te estoy mostrando, ¿no? Sí, ¿con qué fin? Con que, bueno, obviamente la empresa vaya mejorando su gestión de recursos humanos y tengamos mejores líderes justamente, ¿no? Sí, y podamos lograr mejores resultados. ¿Ya? A veces incluso las mismas instituciones van haciendo análisis, ¿no? De las principales necesidades que tienen. Entonces van llenando formularios, entrevistas, encuestas para poder identificar si se tiene, no se tiene capacitación. Otro aspecto, por ejemplo, miren acá, ya es un control. Esto ahorita es un análisis de las matriz de horas hombre capacitadas, ¿no? Del personal. Ya, entonces acá podemos ir viendo, aquí están todos los trabajadores. Estamos hablando prácticamente casi 300 trabajadores y el total horas que ha sido capacitado en el año. ¿Sí? Entonces, como ven, si hablamos de 15 ya hablemos de este, ¿no? De 11,5 redondeado 12, o sea, este si lo dividimos entre 12 una hora por mes ha sido capacitado. Ya hay otros que han llegado a 38, ¿no? Entonces, constantemente han recibido capacitación y hay otros que obviamente, miren, no han recibido capacitación, hay otros que 4 dividido entre 12, 0,30 minutos de capacitación. O sea, hay datos a veces alarmantes, digamos, ¿no? Entonces eso quiere decir que nuestro personal no está siendo desarrollado, ¿no? Y como líderes, obviamente, el principal recurso que debemos cuidar es el recurso humano, ¿no? Entonces debemos irnos preocupando ya para poder ir gestionando mejores condiciones, mejor capacitación, mejor conocimiento. Y obviamente así también, si todo el personal que nosotros tenemos ya va a poder desarrollar estas competencias que hemos ido planteando, ¿no? Sí. Bueno, obviamente también ya otras competencias que principalmente deben tener los mandos medios y demás, la orientación al logro y resultados, en el sentido de que, bueno, sí, todos obviamente estén concentrados en lograr los resultados obtenidos, tener buenas relaciones interpersonales, o sea, no podríamos hablar de una persona, de un líder,
sino se relaciona con los demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ejemplo prácticamente, un líder. Entonces, ustedes mismos, como trabajan en una empresa, pregúntense ya quién, si es que tuvieran que mencionar una persona que consideran líder en su trabajo, yo sé que van a mencionar una o dos personas, tal vez tres, digamos, ¿no? Que la van a enlistar, pero son las que para ustedes, ¿sí? Consideran líderes porque hacen un buen trabajo, hacen un buen esfuerzo, logran lo que se proponen, entonces a eso se refiere. Que participa de actividades de integración. Si una persona no participa de actividades de integración, ya sea por falta de tiempo o porque no puede prácticamente, sí, va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda lograr ya la influencia en los demás, porque muchos ya lo van a ir catalogando de poco participativo y demás, ¿no? Entonces hay que ir tomando en cuenta ese aspecto, ¿no? Trabajo en equipo igual es muy importante, ya son habilidades que se debe tener en el sentido de que se pueda lograr el mayor rendimiento laboral. Yo recuerdo, sí, en una empresa justamente de agroindustria teníamos que entregar un pedido grande, ya y justamente faltaba, sí, faltó prácticamente, ¿no? Manos, como se dice. Entonces muchos jefes ya no se hicieron problema de bajar y apoyar, obviamente, ¿no? A la parte operativa. Ya hicieron la entrega, encajonaron todos los productos y demás. Y bueno, se cumplió. Otra hubiera sido ya la situación en la cual si los altos medios, los mandos medios, no hubieran querido bajar, ¿no? No se hubieran preocupado y demás, hubieran puesto excusas y demás. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El trabajo en equipo, de que al finalizar se logre cumplir con todos esos objetivos ya que se han trazado, ya sean exportaciones, producciones de producto y demás, ya y cumplir, ¿no? Ser responsables, sí, justamente con la entrega, ya porque a veces nos comprometemos, ¿no? A entregar a una cierta fecha y estamos entregando en otra o ya no nos aceptan al finalizar, ¿no? Hay personas o instituciones, perdón, que son bien responsables con los tiempos y no le podemos fallar ni un día, digamos, ¿no? Entonces hay que ir cuidando ese aspecto, ¿no? Eh, Específicas, capacidad de capacitar al personal. Siempre ya hemos fomentado algunos cursos, ¿sí? En algunas empresas del sector industrial respecto a formación de facilitadores. ¿Qué significa formación de facilitadores? De que una persona tenga las habilidades para capacitar. ¿Sí? A veces se dan que se hacen procesos de inducción y tienen que capacitar los mismos trabajadores de la empresa, ¿no? Sí, para que puedan enseñar al nuevo trabajador las funciones que van a desarrollar, dónde tiene que dirigirse si hay problemas y demás. Pero a veces, por más que sea una persona muy experimentada de 10, 15 años de experiencia, a veces como se ha dedicado todo el tiempo a realizar sus actividades agropecuarias y demás, se ha olvidado ya de capacitarse en el sentido de didáctica, estrategias de enseñanza, cómo mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces a veces cuesta ya de que los estudiantes le entiendan rápidamente, ¿no? Entonces va complicando el mismo. Entonces es necesario que también se capacite por lo menos a los mandos medios y a las gerencias respecto a capacitar, o sea, enseñarles cómo se debe capacitar, qué estrategias utilizar y demás. Ya, bueno, a veces los indicadores no coadyuvan, ya entonces los resultados son desfavorables, entonces tiene que tener esa capacidad de interpretar, analizar, diseñar estrategias y demás. Entonces eso va a permitir un buen cumplimiento de las metas y objetivos. Genera un buen clima laboral, eso es muy importante. Un líder siempre obviamente debe velar ya por los demás trabajadores y cuidar obviamente, sí, que todos se lleven bien, ya porque, bueno, hay que ser sinceros, va a haber algunas personas que no les va a caer otra persona y al finalizar se pueden generar rivalidades, roces y demás, entonces hay que tratar de evitar eso, ya gestionando como líderes una
Bueno, obviamente algunas actividades de integración y lograr mejores resultados. Ya ejecuta la planificación estratégica, logra tomar decisión en situación de riesgo. Entonces, hay varias competencias que podemos ir nosotros determinando. Entonces, tal como les decía, ya hay instituciones que van planteando, sí, justamente ya formularios para identificar esas necesidades, ¿no? Sí, desde capacitaciones, bueno, a veces no se van planteando adecuadamente, ya no se cumplen algunos aspectos, pero la idea es poder identificar ya sobre qué podemos llegar a ir capacitando al personal. Ya entonces ese aspecto vamos a ir cuidando. Sigamos avanzando. Plan de carrera, ¿sí? Si nosotros no gestionamos ya dentro de la empresa un plan de carrera, va a ser muy difícil que muchos trabajadores se queden, ¿ya? En agroindustria pasa, sí, de que a veces tenemos un buen trabajador, sí, en la parte operativa y viene la competencia y se lo lleva, digamos, ¿no? Les ofrece un mayor sueldo y demás, entonces se puede ir, ¿sí? Entonces es un aspecto que igual se debe contemplar ya y trabajar, ¿no? La motivación, el clima laboral, darle mejores condiciones, generar un compromiso, ¿no? Por parte del trabajador con la empresa y demás, ¿no? Entonces ahí también debemos ir tomando en cuenta que muchos trabajadores a veces quieren crecer, tener mayores oportunidades dentro de la empresa. Entonces, si no se generan planes de carrera, no se generan programas, ya por ejemplo de sucesión de liderazgo, entonces va a ser muy difícil que el trabajador esté contento y bueno, decida permanecer en la institución, pero a veces cuando existen las condiciones, cuando el trabajador está cómodo y demás, ya se busca, sí, justamente ya mantenerlo y el trabajador se queda por más ofrecimiento que haya de otras instituciones. Ya justamente las empresas sí plantean siempre lo que son algunos programas. Ya en este caso les voy a mostrar un programa que se llama de sucesión de liderazgo, ¿no? Donde el trabajador va a ir pasando distintos módulos, ya y aparte obviamente sí va a ir haciendo seguimiento ya con lo que es bueno, el cargo al que va a suplir. Sí, ¿por qué tomo en cuenta este punto? Ya les tomo en cuenta este punto porque cuando la pandemia pasó, abrió varias situaciones, ¿sí? Y observaciones. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales sí, algunos trabajadores han sido contagiados por lo que es el COVID, ya, y por lo tanto, sí, bueno, o sea, han tenido que estar aislados en esta situación y han tenido que recurrir a un reemplazo temporal, ¿no? Entonces, imagínense que no hay alguien capacitado, entonces, ¿cómo vamos a seguir, digamos, ¿no? Entonces ha habido igual situaciones en las cuales se ha dado oportunidad ya a muchas personas, sí, para que asuman, ¿no? Interinamente la posición de jefe y ver, ¿no? Cómo es su rendimiento ahí, tal vez en un periodo corto de vacación, ¿no? Hemos ido viendo, sí, si logra tener las capacidades de liderazgo, ¿no? Para poder darle la confianza una segunda ocasión, ¿sí? Entonces eso también es muy importante y nosotros tenemos que cuidar, ¿ya? Primero, el de darle las oportunidades, ¿sí? Se debe considerar ya de que muchas personas están buscando, ¿no? Un espacio, quieren crecer. Entonces, el mismo trabajador, cuando ya se le dé la oportunidad, él va a entender de que puede realizar un mejor trabajo o también puede ser que de pronto va a tener complicaciones y ya no va a perseguir como opción seguir creciendo, digamos, ¿no? Tal vez le gusta su trabajo y ahí se está estabilizando, ¿no? Entonces, siempre es adecuado plantear un programa de sucesión de liderazgo donde vamos planteando quién va a ser, ¿no? Su reemplazante y ellos tienen
que, bueno, aparte de pasar, ¿no? Las capacitaciones y demás que van a ir teniendo, ya tienen que ir realizando algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, bueno, me va a suplir tal persona, le iré enseñando, ¿no? ¿Sí? Cómo se hace, algunas acciones y demás, para que él sea mi reemplazante en caso de alguna contingencia, ¿no? Y no se cuerte, ¿no? La continuidad del negocio se pueda hacer adecuadamente. A veces es complicado, como les decía, ya, pero debemos plantear, ¿sí? Gestionar esta opción, ya de tener un plan casero para que el mismo trabajador igual pueda ir creciendo. Primero con el tema de los reemplazos, ¿no? En caso de que haya vacantes, pero después, imagínense que el cargo se va, ya el trabajador se va porque ha encontrado nuevas oportunidades, entonces tendremos ya hay una vacante, ¿no? Entonces puede postular, ganar y seguir, sí, asumiendo esa posición. Sí, el desempeño es muy importante, debemos ir midiendo cómo le está yendo, sí, en la parte de productividad, ya porque a veces nos equivocamos justamente en esa parte y el rendimiento ya no es el favorable, entonces tenemos que ir haciendo algunos cambios, modificaciones ya al respecto, ¿no? Como les mencionaba en alguna ocasión, sí, cuando analizábamos la productividad, ¿no? De los trabajadores. Sí, por eso como les mostraba acá, miren, vamos haciendo, si bien un análisis horas hombre para ver acá lo que es las capacitaciones que ha tenido, ahí especificamos quiénes han capacitado y demás, ya podemos ir teniendo un cuadro general donde se está capacitando más el personal, pero como les decía, ya podemos aplicar distintos modelos para nosotros ir haciendo un pequeño análisis respecto a la productividad y otros aspectos más, eficiencia ya de los trabajadores, ¿no? Porque nosotros, tal como mencionaba, tenemos que ir tomando en cuenta esa situación, ¿ya? Y tal como les mencionaba, hicimos un ejemplo en alguna ocasión donde les decía que tenemos 5 trabajadores: Álvaro, Juan, Ricardo, Carlos y Sergio. Ya 5 trabajadores, sí, que justamente trabajan en la empresa y vamos a hacer un análisis veloz de productividad y de eficiencia y vamos a ir planteando una solución óptima para que ellos puedan obviamente llegar a tener mejores resultados. Dijimos que cuando hacemos este tipo de análisis, nosotros debemos tener una entrada y una salida, ¿ya? Siempre, obviamente podemos poner más entradas, podemos poner más salidas, podemos poner lo que es tendencias y otros aspectos más, pero cuando me refiero a entrada, sí, me estoy refiriendo a los recursos que utilizamos. ¿Qué recursos hay? Puede ser el tiempo, ya puede ser la cantidad, sí, que se está utilizando, puede ser el tema económico, los gastos de cierta operación. Entonces, esos van a ser entradas. En este caso, vamos a colocar las horas, ¿ya? Sí, ¿cuántas horas ya le cuesta a Álvaro ya realizar cierta cantidad de productos? Entonces, acá vamos a tener el número de productos, ya en salida. A ver, sencillo. Hemos cronometrado con reloj, ya, o bueno, hemos solicitado la información y en este caso, Álvaro ya tarda 8 horas en desarrollar 32 productos. Juan tarda 6 horas ya en hacer 25 productos. Ricardo tarda 7 horas en realizar ya lo que es 27 productos. Carlos tarda 8 horas en realizar ya lo que es 30 productos. Y Juan tarda 6 horas en realizar 20 productos. Es nuevo y obviamente le cuesta todavía. Ya, entonces hicimos este análisis en el sentido, yo les decía,
Esto a ustedes les va a servir para poder identificar un poquito el tema de la productividad y tomar decisiones, ¿ya? De qué alternativas, qué cambios se podría realizar, ¿ya? Porque prácticamente cuando hablamos de empresas agroindustriales, siempre va a salir la productividad ya como principal herramienta que nosotros debemos ir cuidando para optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Sí, justamente yo planteaba de que nosotros podamos ya ir definiendo ya de qué manera podemos generar mayor rendimiento en los trabajadores, ¿no? A partir, obviamente, de estrategias de solución óptima. Entonces, el índice de productividad, para que ustedes puedan conocer, es sencillo. Dijimos que es los resultados obtenidos en relación a los insumos utilizados. En este caso sería, sí, el número de productos como salida en relación a las entradas. Ya tenemos cuatro y vamos a ver qué tal han ido los demás. Ya ahí tenemos, vamos a utilizar, sí, con dos decimales. Ya. Bueno, para saber cuál es el mayor y fácil, utilizo un formato condicional. Ya, y acá tenemos la opción que dice formato condicional. Puede ser barras, puede ser color. En este caso, por colores. Siendo verde el mayor resultado y siendo rojo el menor resultado. ¿Ya? Entonces, el verde, que es 4,17, que corresponde a Juan, ya significa de que él es ahorita el más productivo, porque en 6 horas está haciendo 25 productos. En cambio, hay otros trabajadores que en menos horas o en más horas ya están realizando ciertas cantidades de productos. Ya, entonces, sí hay que ir tomando en cuenta. Si bien acá, por ejemplo, Álvaro hace 32 productos, pero está tardando 2 horas más, ¿no? Está tardando prácticamente 8 horas y por lo tanto es alto, digamos, ¿no? El dato que se tiene. Sí, entonces acá ya podemos ver cuál es el más productivo y cuál es el menos productivo. Juan sería el más productivo y Sergio el menos productivo. ¿Ya? Ahora, todos los demás, sí, si yo soy un buen líder, obviamente voy a hablar con ellos y les voy a decir, miren muchachos, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que crecer. Ya hay muchos que han tenido malos indicadores en esta gestión y bueno, tenemos la oportunidad en esta nueva gestión de poder seguir demostrando, ya que estamos a la altura y podemos seguir creciendo. Entonces, bueno, ya los 5 trabajadores, sí, a excepción de Juan, porque Juan es el mayor resultado, los otros 4 trabajadores han prometido de que van a dar su mayor esfuerzo, pero quieren saber con exactitud cuánto tienen que mejorar. A veces nosotros decimos así de manera general, hay que mejorar las ventas, hay que aumentar el posicionamiento de la agroindustria y demás, pero no especificamos con claridad en cuánto, ¿no? Cuánto es la cantidad que se va a modificar, cuánto es la cantidad que nosotros vamos a ir cambiando y demás. Entonces, eso también debemos gestionar. O sea, como dirección estratégica tenemos que tener esa capacidad de poder gestionar este resultado. Entonces ahí entra ya otro concepto que tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con la optimización de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, para ver cuál es eficiente en relación a otro, tenemos que dividir el resultado obtenido entre el mayor, que en este caso es 4,17. Voy a apretar F4, ya que representa, sí, que vamos a congelar la variable. Entonces, ahora sí, yo lo voy a estirar, ¿sí? Hasta el final y voy a saber los resultados. Ya, por ejemplo, miren acá, lo que ha hecho es dividir este resultado entre, ¿sí? El mayor. Ya, el mayor ahorita es Juan, entonces en 13 se está dividiendo. Ya ahí tenemos los resultados. Si quieren le podemos poner separador de miles.
Ya 90, 80, 93, 96. Obviamente el más atrás es 3.33. Ya, ahora, bueno, esto no queda acá porque dijimos que nosotros tenemos que plantear soluciones óptimas. O sea, de nada nos sirve criticarlo, de nada me sirve analizar a los trabajadores, ya. Si es que de pronto no voy a tener, sí, alternativas, o voy a ir solucionando los problemas que tiene la empresa. Entonces, ahorita ya el más eficiente es Juan, entonces, por lo tanto, todos los demás deben buscar nivelarse a lo que es Juan. Y ahí entra el concepto de solución óptima que vamos a hacer. ¿Ya? En el tema de solución óptima, yo me voy a traer este cuadrito y lo voy a copiar. Obviamente todo esto que está acá ya no me sirve, lo voy a borrar. Y bueno, voy a empezar a planear las soluciones óptimas. Tenemos dos soluciones en este pequeño modelo de productividad y eficiencia que hemos mostrado. La solución uno es trabajar con los entradas o insumos en este caso, ya, y la otra opción es trabajar con las salidas. Ya, ¿cómo un trabajador se puede volver productivo, no? ¿Cómo podemos sacar el mejor rendimiento de este trabajador? Ya podemos pedirle que produzca la misma cantidad que se ha analizado en menos horas. Entonces, eso significaría trabajar con las entradas. Ahora también podemos pedirle ya que con las mismas horas produzca más productos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos trabajando en relación a las salidas, ya que se tiene, ¿sí? Entonces todo ese aspecto igual nosotros debemos considerar y vamos a utilizar una herramienta bien sencillita, ya con eso vamos a ir analizando, ya, pero bueno, vamos a empezar por el más, obviamente, sí, como Juan es el mayor resultado, sus resultados estarían bien. Sí, esto es prácticamente el estándar que se debe trabajar. Entonces nos vamos a ir con el más malo, que sería en este caso Sergio. Entonces miren, acá hay una alternativa que se llama en datos, análisis y buscar objetivo. Entonces voy a elegir esta opción. Ya buscar objetivo, como dijimos. Miren, se está seleccionando la celda, ¿no? Que he elegido, ya del índice de productividad. Y bueno, acá donde dice valor, ya yo tengo que poner que quiero que este 3.33 se vuelva 4.17. Y bueno, ¿qué celda quieres cambiar, Franz? Me está diciendo. Voy a cambiar las dos. Voy a empezar primero con esta, con 6. Ya, entonces esto, sí, me dice que 4.79, redondeado 4.80, ya es lo que máximo debería tardar, 4.80. Miren, incluso, ¿no? Si voy a poner acá 4.80, si lograría, ¿sí? Ya tenemos dos personas que son productivas. Entonces, a eso se refiere. Entonces acá tenemos ya una opción, control Z. Nos vamos a la otra. Quiero que esto, análisis y buscar objetivo, quiero que se vuelva 4.17, modificando en este caso la cantidad producida, 25.02. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Sí, de que Sergio debería producir 25 unidades, miren, igual se va a volver productivo. ¿Ya? Entonces, con estos resultados, estas son las soluciones. Yo le puedo pedir que baje de 6 horas que tarda a 4,8, o le puedo pedir que trabaje con las 6 horas pero que produzca más. Si producía 20, en este caso va a producir 25. Ya tomemos en cuenta ese aspecto. Nos vamos a ir a Carlos, a Pito vamos a hacer y luego vamos a ir avanzando
Entonces, de Carlos hacemos lo mismo. Análisis sí, buscar objetivo. Quiero que este dato se vuelva 4.17. ¿Ya? ¿Qué celda vas a modificar? Tiene que ser fórmula la celda que va a modificar. Entonces, sí, en este caso. ¿Ya? Entonces, le voy a poner, sí, el tema de modificar las horas primero. ¿Ya? Aceptar. Y 7.19, 7.20. ¿Esto qué significa? Que debe bajar, ¿sí? A 7.20, ya las horas. Ya en este caso, ya lo último, ¿sí? Con eso vamos a ir luego un poco a avanzar más. Ya buscar objetivo, ¿sí? Quiero que se vuelva 4.17. 33.36. ¿Ya? Ok, ya tenemos los datos de este señor. Entonces nos dice que debería bajar para volverse productivo, o sea, 4.17, debería bajar, ¿sí? Ya las horas, una opción. La otra opción es vender más. En este caso estaría vendiendo, ¿sí? Entre 3 a 4 ya productos adicionales y bueno, obviamente ya estaría en situación, ¿sí? Favorable. Ya, entonces esos aspectos, como mencionábamos, sí, lo vamos a ir tomando en cuenta porque debemos ir haciendo un análisis, debemos ir como líderes viendo ya cuál es la posición, qué situación, qué estrategias podemos ir planteando, ya porque de eso funciona justamente, ¿no? Sí, el trabajo que nosotros vamos a hacer, ya sea en la posición de gerencia, ya sea en la posición, sí, de propietarios como emprendedores, ya sea en la posición de alguna jefatura o en el área operativa, igual nosotros debemos demostrar todas las habilidades de liderazgo que tiene, ¿ya? Entonces, justamente ese aspecto se va a tomar en cuenta, ¿ya? Sí, tomemos entonces esa recomendación y justamente vamos a seguir trabajando. Ya. Bueno, vamos a entonces a ir avanzando un poquito más, ya porque tenemos que ir viendo algunos puntos, sí, al respecto. Ya, se había cortado, ya. Bueno, vamos a revisar rapidito. Entonces, el desempeño de un trabajador prácticamente se basa en dos aspectos, ya, la habilidad y la motivación. Sí, bueno, primero la habilidad. Ya, si nosotros le capacitamos sobre ventas, por ejemplo, si estamos trabajando con bastantes promotores, capacitamos a nuestro personal, ya, por ejemplo, tenemos en el área comercial, sí, y bueno, obviamente es personal con el cual siempre hemos trabajado,
pero saben que la tecnología va creciendo, ¿no? Sí, el marketing digital, participar en redes sociales, diseño, entonces tiene que aprender un poco más, ¿no? Entonces a veces, como se dice, tenemos que invertir en que nuestros trabajadores tengan mayores habilidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de finanzas, ya tendrá que saber más sobre el tema, ¿sí? De contabilidad, de gestión estratégica, perdón, de gestión tributaria y demás. Ya, por ejemplo, en el área de si somos una agroindustria y tenemos intenciones de exportar, ¿por qué no poder, si es que hay algunos cursos relacionados a exportación, pueda pasar nuestro personal, podamos invertir y él obviamente ya va a ir plasmando los lineamientos, ¿no? Para poder exportar algunos productos, ¿no? Entonces esa es la idea que nosotros debemos ir trabajando. Respecto al tema de motivación, tiene que haber un sistema de incentivos y bonos, ya para que, más que todo, la parte operativa, la parte que a veces llamamos el front office, que va a estar en contacto directo con el cliente, pueda motivarse más, ya en el sentido de lograr captar mayores clientes para la institución. Tal como les decía, a veces cometemos el error, ¿sí? De que tenemos una gran agroindustria con muy buenos productos, pero a veces tenemos dificultades en marketing. No sabemos ya cómo explotar en este caso los productos y atraer nuevos clientes. Sí, entonces en esos casos ya les decía que hoy en día todo está prácticamente en redes sociales. Si nosotros invertimos un poquito más en redes sociales, podemos tener mayores resultados. Pero en el caso de la agroindustria, si bien ya vamos a ir generando, ¿sí? Algunos clientes, expectativas respecto al producto, ya también vamos a ir necesitando distribuidores. O sea, personas que vayan a los supermercados, personas que vayan a negocios a poder dejar el producto, ¿no? A consignación o prácticamente en ventas, puede ser en efectivo o a crédito, pero mientras el producto esté más en distintos lugares, obviamente vamos a tener mejores resultados, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, este desempeño ya, como les decía, parte de tres personas en particular, ¿ya? Y nosotros asumimos, ¿no? La posición de líder, ¿ya? Entonces tenemos el trabajador, ¿sí? El trabajador, bueno, va a formar una parte muy importante, debe tener todas las condiciones adecuadas, o sea, la institución o la empresa debe brindarle todas las condiciones de seguridad, las condiciones ya de uniforme, ya condiciones respecto a horas de trabajo, oportunidades si es que todos los beneficios sociales que va a ir teniendo y demás. Y el líder obviamente tiene que tener esa capacidad de motivar constantemente, ¿no? Motivar al personal, buscar que se logren cubrir las cifras y demás. Y bueno, o sea, hacer un trabajo en equipo, ¿no? Y la empresa también verá, ¿no? A través de su unidad de recursos humanos, si es que no tiene unidad de recursos humanos, a través de su unidad administrativa, cuánto se puede motivar o incentivar. Ya les comento que había un caso, ya justamente en una agroindustria que tenía que bastantes productos de consumo masivo. Y bueno, trabajaba con varios distribuidores, entonces al propietario se le ocurre ya comprar un televisor plasma, ya que bueno, ahora no, antes valía un poco más, o sea, era de moda, digamos, ¿no? En esa temporada. Y bueno, pone el televisor plasma, hace una reunión con todos los distribuidores y les dice, señores, vamos a partir desde cero, les voy a dar 2 meses y el que me traiga mayor cantidad de nuevos clientes, no vale los clientes ya que tenemos, se lleva el televisor. Ya entonces una manera de motivar, ya al final obviamente, sí, bueno, se ganó el televisor el que consiguió más clientes. A veces hay reconocimientos, digamos, ¿no? De acuerdo a los indicadores que van generando. Por ejemplo, si yo trabajo con distribuidores, ¿sí?
Y bueno, obviamente ya tendré que hacer, había una institución que hacía sus reconocimientos, un reconocimiento de oro, de plata, de bronce, digamos, ¿no? Al mejor distribuidor o al mejor vendedor, digamos, ¿no? Entonces entregaba una plaqueta o un certificado ya de oro, digamos, ¿no? Para el primer lugar, el mejor, digamos, ¿no? De bronce, perdón, de plata y luego de bronce. Entonces, la idea era de que se genere internamente una pequeña competitividad entre los distribuidores y los trabajadores para que den su mayor rendimiento, ¿no? Entonces, como dice ahí, estarían motivados, digamos, ¿no? Sí, para que logren el resultado. Ya, entonces también otro aspecto que puede trabajar el líder ya es identificar claramente a la competencia y generar esas competencias sanas, ¿no? Hablar con los distribuidores y decirles, señores, miren, acá tenemos la competencia, nosotros tenemos que ganar más. Entonces, identificar, ¿no? Generar un compromiso de los trabajadores con la empresa ya para poder superar, obviamente, la competencia que ya se tiene, ¿no? Entonces, hay bastantes aspectos que hay que ir trabajando y el desempeño, obviamente, va a depender mucho de la habilidad y la motivación que existe. Por eso les mostraba, ¿no? Sí, cuando veíamos la planilla de competencias, sí, hay muchos trabajadores que sí tienen desarrolladas muchas competencias y obviamente les va a ir muy bien, sí tienen más facilidad, ¿ya? En cambio hay otros que tenemos que capacitar, tenemos que ir trabajando bastante ya por fortalecer sus competencias. Y bueno, implica obviamente uso de recursos ya para lograr y gestionar todos esos resultados favorables. Entonces, esa es la idea que nosotros vamos a ir justamente trabajando ya en lograr fortalecer las habilidades. ¿Sí? Y un líder obviamente tiene que ser capaz de identificar a qué personas les falta ciertas habilidades y qué otras personas también tienen más desarrolladas esas habilidades. Ahora también, otro aspecto que también podemos mencionar es que a veces se organizaban, les comento una empresa, ya justamente igual de consumo masivo, organizado el jueves de capacitación. ¿Qué significaba el jueves de capacitación? De que todos los trabajadores se iban a reunir el jueves al finalizar el trabajo a las 6 y sí o sí tenían que pasar 2 horas de capacitación. Entonces, nadie se haga planes, de 6 a 8 es netamente capacitación. Entonces, bueno, obviamente los trabajadores al inicio ya como que se sentían un poco mal, ¿no ve? Pero bueno, ya sí fueron acostumbrando, a veces es esa administración del cambio, ¿ya? Y bueno, sí, lo que hizo el líder justamente junto con el área de recursos humanos fueron identificando, ya siempre pidieron la actualización, ¿sí? De los currículums, ya de los trabajadores, porque les comento que hay, aunque no nos damos cuenta, hay muchas personas que tienen habilidades para el tema de capacitación, habían pasado muchos cursos, anteriormente en otros trabajos habían desempeñado otras funciones, o sea, saben muchas cosas que tal vez desconocíamos que sabían. Entonces, lo que inicialmente se hacía ya es que el líder encontraba a una persona, en este caso un trabajador, que era muy hábil en atención al cliente. Entonces le proponía y le decía, mira, ya nosotros confiamos en que va a ser un buen trabajo y vos vas a dar el taller del día jueves, ya el primer taller, porque eran 3 talleres de 45 minutos, ya, entonces tú vas a dar el primer taller. Segundo tema, cobranzas. Ya había una persona muy hábil en cobranzas, entonces tú vas a dar el segundo taller, le decía, ¿no? Entonces le daba un tiempo de una semana para que prepare, sí, y bueno, a veces también tenían, ¿no? Como han ido pasando algunos cursos, hay muchos que aparte, obviamente, ¿no? Del trabajo que realizan, se van capacitando cada vez más, van tomando algunas especialidades, entonces cada vez van aprendiendo más. Sí, y es muy valorable ese esfuerzo que realiza. Entonces pueden ir capacitando y obviamente se invitaba, ¿no? A un tercer facilitador,
ya externo o podía ser un facilitador se cuidaba, ¿no? De los de los mandos medios o podría ser de gerencia, el mismo gerente igual les quería enseñar algunos puntos, entonces se programaba, digamos, ¿no? O sea, se trataba de que sea lo más dinámico, digamos, ¿no? Las presentaciones y demás. Entonces compartían experiencias, eso era lo más interesante. Sí, y el líder como moderador, obviamente, para poder hacer participar a los demás, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasaría en este problema? Digamos, ¿no? Juego de roles, hacían simulaciones y demás. Entonces, como ya se conocían los trabajadores, incluso al hacer este tipo de actividades, se integraba más, se conocía más. Tal vez de pronto había un trabajador nuevo que tenía todavía ese miedo. A veces nos ponemos, como les decía, a veces algunas barreras y no nos expresamos. Es como se dice, ¿no? A veces se tarda en entrar en confianza y por lo tanto, bueno, obviamente, sí, no se tienen los resultados esperados, ¿no? Entonces, esos detalles hay que ir cuidando y hay varias maneras en las cuales se han ido potenciando de mejor manera las habilidades. Bueno, esto ya sabemos, mientras más motivados estén los trabajadores, mayores resultados se puede lograr, ¿sí? Y bueno, eso hay que ir cuidando. Obviamente, si es que nosotros no tenemos mucho presupuesto, porque puede ser que la institución o la empresa, perdón, tenga poco presupuesto asignado, entonces trabajamos, ¿no? Con reconocimientos, certificados y demás. Vamos formando nuestro staff de capacitadores también. Podemos ir viendo ya. Vamos optimizando los recursos que tenemos, ya, pero la idea, como les decía, es de que el desarrollo de habilidades, algunas capacitaciones no se corten. Siempre tiene que haber y tenemos que ir constantemente trabajando con los trabajadores. A menor motivación y o capacidad de los empleados, menores resultados. Tiene que haber, se tiene que generar competitividad entre los trabajadores y bueno, el que tenga que ganar, que gane, digamos, ¿no? Y que se lleve un incentivo adicional, ¿sí? Bueno, recursos humanos ya también, obviamente, ya internamente dentro de sus procesos de selección tendrá que reclutar a los mejores, ¿no? A los más motivados y demás. A veces les comento que el líder, ya en este caso el gerente, sí, participaba a veces de los procesos de inducción, ¿no? Iba y les decía ya a los trabajadores, señores, miren, bueno, como entrevista preliminar, ya, señores, grupal, ya, señores, vamos a contratar a los mejores. Ya, entonces yo espero que ustedes den su mejor esfuerzo en este proceso de selección. Si es que de pronto alguno tiene miedo, este cargo no es para personas que tienen miedo. Acá yo busco ganadores y para que puedan entrar al cargo, ustedes me tienen que demostrar que son ganadores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, quítense el miedo, entren en confianza, puede ser la oportunidad que ustedes estaban esperando y bueno, yo confío en que van a hacer un buen trabajo y bueno, vamos a iniciar el proceso de selección. Ya, entonces siempre hacía su primera participación con el sentido de poderles entrar en confianza, ¿no? De que ellos ya aprovechen la oportunidad de sus tiempos para poder expresarlo mejor, digamos, ¿no? Y al finalizar les funcionaba porque si los trabajadores se esforzaban más, si digamos un trabajador ya iba timorato, quería cuidar, digamos, ¿no? De no decir algo malo, al finalizar trataba, ¿no? De explotar todo lo que sabía, ¿no? Porque sabía que habían varios postulantes y demás, ¿no? Entonces, a veces es psicológico, ¿no? Lo que se tiene que ir trabajando para que uno pueda dar lo mejor de sí. Ya, bueno, permitir el desarrollo del trabajador ya es muy importante en el sentido de que vayamos haciendo siempre, ¿no? La capacitación, la inducción y demás, metas respecto al desempeño. Un trabajador trabaja en base a metas. Si no hay metas, se pierde la productividad, ¿sí? Por eso yo les mostraba, ya en alguna ocasión les hice un ejemplo
relacionado a lo que es el dashboard, ya, creo que era este, para ejemplo, ¿sí? Donde yo les mostraba, ¿sí? Una herramienta, ya que justamente es el dashboard, un análisis y seguimiento de los objetivos que tienen, ¿no? Los trabajadores, o sea, tienen que haber metas, ¿no? Entonces yo les mostraba esta herramienta, ya justamente en el primer módulo, para poder ir probando, ¿no? El rendimiento, el tema de los clientes de cada una de las agencias, ¿no? Entonces, obviamente, acá el líder trabajaba la parte motivacional. Primero con los jefes, o sea, cada agencia, cada sucursal, perdón, tiene un jefe, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se reunía con los 6 jefes y empezaban a trabajar, ¿no? Les decía, señores, acá yo quiero, sí, ganadores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me tienen que demostrar esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ha ganado, sacaba, ¿no? Entonces, le vamos a dar un reconocimiento, ¿no? Va a tener, sí, una cena gratis, ya, a veces se hacían, les comento incluso, como los trabajadores a veces trabajan mucho y a veces hay la necesidad de desestresarse un poco más, se hacía algunos convenios, ¿sí? Con aliados estratégicos, en este caso con algunos balnearios de la zona, ya para que, bueno, los trabajadores igual puedan ir, digamos, ¿no? Y con su familia si quisieran o no, pero tenían un descuento, digamos, ¿no? Que el balneario, bueno, porque era ganar más clientes, entonces, bueno, ¿no? Se llegaba a un punto adecuado. Entonces, a veces el balneario también ofrecía, bueno, quería tener más clientes porque a veces también era un poco vacío. Entonces, tenía descuentos en sí de algunos días, ¿ya? Donde era o sea, no era muy concluido, entonces era bajo, ¿no? O sea, precio mínimo, digamos. Ya, y ya días llenos un poquito más le subía, digamos, ¿no? Pero, bueno, la idea era esa, ya que justamente sí se aprovecha al máximo. Asimismo, también la empresa utilizaba ese balneario para poder hacer algunas actividades de integración y demás. Entonces, había un convenio prácticamente firmado, entonces muchos trabajadores se iban, digamos, ¿no? Entonces, aprovechaban. Entonces, lo mismo. Entre las sucursales había competitividad. Todos querían ocupar el primer lugar y tener los mejores resultados porque bueno, eran reconocidos y demás, se les otorgaba algunos premios adicionales, pero más que todo la satisfacción, ¿no? De haber logrado el objetivo, ¿sí? Entonces ese es el aspecto muy importante, ¿no? Incluso se generaba un clima en el cual todos hablaban, ¿no? De la agencia, qué agencia ha ganado, todo eso, digamos, ¿no? Incluso en la parte deportiva internamente ya se había igual competitividad, entonces eso es lo sano, digamos, ¿no? Que se puede ir haciendo cuando se establecen metas y objetivos, pero si no establecemos metas, nadie controla a los trabajadores, poco a poco se va a ir, el mismo trabajador se desmotiva y yo creo que a ustedes igual les debe pasar en el sentido de que, a ver, hay varios vendedores, ¿ya? Y ha habido un mes donde el vendedor ha vendido los mayores resultados, sus mayores cifras. Y bueno, no le han dicho nada, ¿ya? Y hay otros trabajadores que han vendido poco. Y bueno, igual, digamos, ¿no? Como todos, digamos, o sea, no ha habido esa diferenciación de lograr los objetivos y demás, ¿no? Obviamente siempre se busca altos estándares, entonces van a poner metas altas que motiven también, ¿no? A los trabajadores y demás para que distribuyan más el producto, para que venda más. Marketing es obviamente el área un poco que más va a trabajar, ¿sí? En el sentido de posicionar el producto, realizar las estrategias, las campañas de promoción. Obviamente ya dijimos que la tecnología es de mucha ayuda hoy en día porque rápidamente se puede posicionar lo que es un producto en el mercado. Ya, entonces aparte de contratar el personal adecuado, ya lo hemos visto, ya algunas recomendaciones, que el personal esté motivado para trabajar en la institución, dar todas las condiciones adecuadas,
sí, gestionar el desempeño. No podríamos hablar de liderazgo ya si un líder no es ejemplo, digamos, ¿no? Eso ya lo vimos la primera clase, la clase anterior, donde dijimos que puede haber líderes ya en las gerencias, puede haber en los mandos medios y puede haber en el área operativa, ¿no? Personas que son ejemplos prácticamente. Y bueno, o sea, queremos ya ser como esas personas, ¿no? Sí, nos gusta cómo es su responsabilidad, las virtudes que tiene. Y bueno, yo creo que, como les mencionaba, si ustedes en su trabajo les preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la persona que más admiran? Obviamente van a señalar una persona líder en este caso, que sobresale, que se preocupa por los demás, ya el gran colega, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el ejemplo es muy importante, ¿ya? Sería ilógico una persona que predica, obviamente, liderazgo, habla y hace lo contrario, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es muy ejemplo, líder en todo lado, ¿sí? No hay líderes que solo en la empresa soy un líder, todo eso, y luego salgo y estoy haciendo otra cosa, ¿no? ¿Sí? Se va perdiendo, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que a veces se tiene de algunas personas y demás. ¿Sí? Entonces, es una responsabilidad grande, les comento, ya asumir o dirigir lo que es una empresa ya en el sentido de querer implementar una cultura de liderazgo, ya una cultura organizacional, porque se debe cuidar mucho esta parte del ejemplo y demás, como les mencionaba, porque, bueno, o sea, bueno, obviamente se va abordando lo que tú has hablado ya o se va deteriorando, si todos esos principios que hemos predicado y bueno, si nosotros no somos un ejemplo, ¿no? Utilización la tutoría, o sea, debemos saber enseñar y en el caso que no logremos saber, ya tenemos que ir buscando maneras en las cuales se puedan conectar los que más saben con los que menos saben, ¿sí? Tal como les mencionaba en esa situación, ¿no? En el sentido de que va a haber personas, ¿no? Que están obviamente mayor preparados, entonces podemos conectar con grupos de apoyo y demás, establecer objetivos, ya de manera conjunta, tomar en cuenta la opinión de los trabajadores y demás, trabajar con los recursos que tenemos. Sí, no podemos, obviamente, ya no ser cautos en el sentido de la administración de los recursos humanos, ya y por lo tanto eso nos va a ocasionar algunos problemas, ¿no? Porque va a faltar algunos recursos económicos y demás. Sí, constantemente hay que ir evaluando el desempeño que van teniendo los trabajadores para ir identificando qué condiciones más necesitan. Sí, qué aspectos necesariamente más necesita. Ya, a veces, aunque no lo crean, ya como gerentes, como líderes futuros que van a ser, sí, a veces tenemos que ir a visitar ya las sucursales que tenemos, ya y visitar al personal también. A veces muchas empresas ya agroindustriales y demás, sí, trabajan en varios departamentos, ¿no? Tienen algunas sucursales, puntos de venta y demás, ya. Y bueno, a veces nos topamos en que llegamos a una sucursal y la sucursal no tiene las condiciones. Sí, en algunas ocasiones las credenciales de los trabajadores están bien deteriorados, sus poleras que se les ha dotado ya prácticamente están emblanquecidas por el alto uso. Ya, entonces, a veces no se está logrando sí evaluar justamente las condiciones que van teniendo igual los trabajadores y ellos hacen a veces esfuerzos, ¿no? En cuidar, en lograr los resultados, ¿ya? Y a veces no se les da las condiciones, ¿no? Y la misma retribución, entonces hay que ir cuidando eso, ya para que el desempeño igual sea el más favorable. Y siempre es de compensar,
ya, y realizar algunos ajustes va a permitir tener mejores resultados justamente. Ya, objetivos de desempeño. A veces muchas cosas lamentablemente no se dicen y el desempeño tiene que ver mucho con la parte psicológica, ¿ya? En el sentido de persuadir y lograr elevar el autoestima del trabajador para que pueda lograr un cierto objetivo, ¿sí? Habían casos en los cuales, ya por ejemplo, se veía un video ya en el cual una hormiga, por ejemplo, cargaba ya, bueno, un producto que era mayor a su peso, ¿no? Y en algunos casos se ha demostrado que varios trabajadores superaban las expectativas, superaban los rendimientos y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o cómo necesariamente se ha logrado eso? Ya cuando nosotros comunicamos las expectativas a los trabajadores, a veces darnos tiempo, unos 2, unos 3 o unos 5 minutos, y hablar obviamente con ellos en el sentido de comunicarles que tenemos muchas expectativas en ellos, permite que ellos también se puedan motivar, ¿ya? Y que ellos obviamente sí den su mayor esfuerzo porque sienten que nosotros estamos al tanto de lo que ellos realizan. Pero si nosotros, si bien estamos al tanto, pero nunca le hemos hecho saber y nunca nos hemos comunicado con él, obviamente va a pensar que no estamos, o sea, que no nos interesa prácticamente, ¿no? Su desempeño que tiene. Entonces, a veces hay cosas que se tienen que ir comunicando y debemos tener contacto con los trabajadores y tratar de ver este aspecto, ¿no? Comunicarle, digamos, ¿no? Las expectativas que tenemos. Sabemos, obviamente, que son muy buenos trabajadores y queremos que logren sus mayores objetivos. Entonces, por ahí va el desempeño ya del trabajador. Vamos a ir viendo sus metas, ¿no? Vamos a ir consultando con él. ¿Qué te falta? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has logrado el resultado? ¿Qué crees que ha fallado? Pues vamos escuchando su opinión, ¿sí? Para poder ir guiando ya y motivando, ¿sí? En cada momento, ¿no? Lo que dice, ¿no? Brinde aliento, motivación y guía, es cierto, porque si nosotros ya no escuchamos, ¿sí? A nuestros trabajadores y demás, se van a ir desmotivando poco a poco. Ya a veces pasa que le va muy mal a un trabajador, ¿sí? Y bueno, obviamente eso va a ir repercutiendo poco a poco en su rendimiento y demás. Ya, entonces eso debemos ir cuidando. Bueno, también debemos ir estableciendo objetivos de desempeño, ya, en el sentido de poder ir viendo cómo podemos mejorar el desempeño de los trabajadores, ¿no? Sí, prácticamente nosotros asumimos el liderazgo ya y tenemos que hacer que nuestros trabajadores igual sientan ya que forman parte de la empresa y necesitamos de su rendimiento. Entonces, lo primero, aspiraciones individuales, ¿sí? Esto es un trabajo psicológico, ya que se debe ir trabajando, pero no es tanto a profundidad, sino es en el sentido de poder escuchar las opiniones, ¿sí? De los trabajadores y poderlas replicar en beneficio de los objetivos que tiene la institución. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Aspiraciones individuales. Sí, va a haber muchos distribuidores, muchos vendedores que en algún momento de pronto ya han querido tener un, por ejemplo, a ver, imagínense, bueno, han querido subir de cargo, ya, entonces nosotros hablamos con ellos y obviamente les hacemos énfasis, ¿no? De que muchas personas ya con antigüedad han pasado etapas, ¿no? Han tenido que ir subiendo y al final están ocupando cargos importantes. Va a haber muchos cargos en la empresa en los cuales han empezado desde abajo, ¿sí? Y actualmente están ocupando mandos medios y también, ¿sí? Lo que es algunas gerencias, ¿no?
Entonces, a eso tenemos que ir buscando. Ahora, puede ser que las aspiraciones individuales no vaya simplemente con el crecimiento profesional. En algunos casos, las aspiraciones individuales van con el tema económico, la adquisición de bienes, o sea, quieren crecer y demás. Entonces, podemos ir utilizando algunos ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, siempre es bueno la comunicación en el sentido de identificar las aspiraciones individuales que tienen los trabajadores, ¿sí? Y poderles hacer ver que estando en la empresa, dando su mejor rendimiento, van a poder cumplir esas aspiraciones individuales, ¿no? Entonces podemos ir poniendo varios ejemplos, va a haber varios casos en los cuales algunos jefes, algunos mandos medios han logrado, obviamente, sí, construir su casa, han logrado, obviamente, tener su auto, sí, entonces podemos ir viendo, ya como les decía, esta parte se debe trabajar un poquito el tema psicológico, pero de manera favorable, ¿sí? Podemos ir viendo varios casos, ¿no? Hay varios casos en la empresa, siempre va a haber de personas que se han superado, han crecido, sí, se han comprometido con la empresa, ¿sí? Entonces vamos mencionando. En algunos casos, incluso el mismo líder, ¿no? Va contando su historia. Mira, yo he empezado desde abajo, esto ha pasado, mira, entonces, lo mismo, o sea, contá conmigo, yo voy a valorar el esfuerzo que haces, entonces, se puede trabajar, ¿no? La parte motivacional fácilmente. Lo que a la gente le gusta hacer. Aparte del trabajo, ya, hay muchas personas que les gusta hacer otras cosas. Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que les gusta el deporte. Entonces, escuchar, digamos, ¿no? Esas inquietudes y demás permiten poder plantear algunas alternativas. Tal vez si a muchos trabajadores les gusta hacer deporte, podemos organizar con recursos humanos algunas actividades deportivas. Tal vez de pronto hay muchos trabajadores que les gusta ir al gimnasio, ¿no? Entonces podemos hacer algún convenio con algún gimnasio para que la mensualidad lo baje al 50% menos, digamos, ¿no? Sí, entonces hay oportunidades en las cuales nosotros podemos ir trabajando ese aspecto. El desempeño pasado, ¿sí? Vamos viendo su evolución, si ha sido una evolución positiva o ha sido una evolución negativa. Imagínense que este trabajador ya tenía el 2021 100 clientes, el 2022 ha tenido 90, ya, y el 2023 ha tenido 70. Entonces, tiene una pendiente negativa, ¿no? Entonces, algo está pasando. Puede ser que de pronto, ¿no? Tal vez por la pandemia, por algún factor se haya bajado algunos clientes, pero eso no, ya 2023, cuando ya ha pasado la pandemia y otros aspectos que siga bajando, ya es algo notorio, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Entonces vamos hablando justamente, y es muy importante. No se puede hacer esto de manera virtual, tiene que ser sí o sí presencial con la persona, ¿sí? Para poder ir identificando algunos gestos, ya para ver si la persona está siendo sincera con nosotros, para ver si la persona obviamente, sí, nos está contando, ¿no? La verdad al momento de expresar todos esos aspectos, ¿no? Vamos a plantearle igual, vamos a hablar con él la estrategia que tenemos, vamos a ir compartiendo, lo vamos a hacer parte prácticamente, ¿no? Mira, esto queremos hacer, queremos lograr esto, sí, vamos a describir el trabajo que va a ir realizando, ya vamos a ir viendo las metas que va a tener, le vamos explicando todo lo que tiene que ir cumpliendo, ya. Y bueno, obviamente todo esto se va a ir evaluando para ver si se está logrando o no se está logrando cumplir con los objetivos, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Y también escuchar su opinión respecto a algunos incentivos, compensaciones, ya le podemos sugerir que esto estamos queriendo realizar. Y bueno, muchos trabajadores van a estar de acuerdo, algunos tal vez de pronto van a querer otra cosa, o sea, no se va a lograr conformar al 100%, pero sí la idea es conformar al un buen porcentaje y poder trabajar con el personal que tenemos, ¿no? Al establecer algunos objetivos también, cuando nosotros planteemos
Siempre los objetivos que nosotros vayamos a realizar deben ser específicos. Esto es en base a la metodología SMART, ya específicos, ya deben ser medibles, o sea, debemos lograr medir para saber si estamos logrando o no estamos logrando, realizables o alcanzables, ya, realistas, ¿sí? O sea, la realidad y el límite de tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir tomando en cuenta. Siempre hay que ir brindando algunas retroalimentaciones respecto a algunos puntos que de pronto no han podido ser captados en su totalidad, ya, y como les decía, ¿no? Eso nos va a permitir tener justamente ya un mayor entendimiento, ¿sí? La comunicación es muy importante en liderazgo. Si en liderazgo nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con los demás, vamos a lograr resultados. Si en liderazgo no bajas ya a la parte operativa y bueno, el jefe se queda en su escritorio ya esperando reportes, informes, va a ser muy difícil, sí, que logres resultados. Pero en cambio, si vos vas, te involucras con los trabajadores, ¿sí? Obviamente no todas las ocasiones vas escuchando, ¿no? Sus opiniones, vas viendo, ¿sí? Qué está pasando en el proceso productivo, vas a ir entendiendo ya muchas cosas y vas a ir identificando algunos problemas, ¿no? Que están teniendo los trabajadores, ya y más que todo, cómo podemos mejorar, ¿no? Sus condiciones y demás. Entonces es muy importante siempre mantener la comunicación a nivel profesional, ya y con todos los niveles. Sí, dar la oportunidad que los trabajadores igual, obviamente, puedan en cada momento comunicarse y ahí puedan vertir sus opiniones y demás, ¿no? Es un aspecto muy importante sobre el cual debemos trabajar, realizar las retroalimentaciones oportunas, ver que han comprendido lo que estamos diciendo y otros aspectos más también van a permitir tener un mejor desempeño. ¿Ya? Justamente, sí, cuando hablamos de la evaluación del desempeño, nos estamos refiriendo ya a incrementar el valor de un trabajador. O sea, que un trabajador el día de hoy representa algo y con la evaluación del desempeño, mejorando sus habilidades, sus competencias, de acá a un futuro, de acá a un tiempo, digamos un mes, 2 meses, pueda representar un mayor valor para la empresa. ¿Sí? Entonces, justamente a eso se refiere. Ya debemos ir cuidando de que el personal se encuentre satisfecho en el puesto de trabajo, ya que tenga un buen clima laboral, ¿sí? Y que, bueno, obviamente todos estén contentos, se lleven bien, ya, y si hay alguna dificultad puedan ya comunicarse con las instancias correspondientes para brindar apoyo y soporte y dar solución a los problemas que se van presentando, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes que debemos ir cuidando, ya, y bueno, también tendremos que hacer por lo menos una evaluación del desempeño, ya, de manera anual al menos, ¿sí? ¿Por qué hacemos una evaluación de manera anual? Porque a veces se requiere, ¿no? Como son varios trabajadores, ya necesitamos tomar en cuenta varios aspectos. Podemos hacer una evaluación sencilla, donde el jefe inmediato superior pueda evaluar a cada trabajador y presentar un informe respecto, ¿no? A su comportamiento, ya a logros, resultados y demás. O también, por el contrario, si podemos ya realizar una evaluación, por ejemplo, 360 grados. Sí, es más compleja e implica mayor tiempo, pero trae mayores resultados. ¿Qué es la evaluación de desempeño 360 grados? Significa que, bueno, primero le tiene que evaluar el jefe inmediato superior, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo tradicional. Segundo, le tiene que evaluar su compañero de trabajo, ¿sí? Tercero, le tiene que evaluar ya si tuviera un subalterno, el subalterno en este caso.
¿sí? Y cuarto, si es que hay la posibilidad, le tendría que evaluar el cliente, ¿sí? Entonces, se toman en cuenta todas las evaluaciones y al finalizar vamos extrayendo algunos promedios para saber su rendimiento en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto igual que muchas empresas van considerando aplicar la evaluación del desempeño, evaluación del desempeño por competencias, entonces hay varias metodologías que podemos ir tomando en cuenta. Ya, la parte económica es muy importante, ¿sí? Obviamente se busca ya que sea un valor competitivo para que no haya mucha dotación. La rotación es un problema que tienen muchas empresas, ¿no? Más que todo cuando trabajan con trabajadores ya claves, digamos, ¿no? Sí, imagínense que yo tengo un trabajador que es muy importante para la empresa y constantemente la competencia le está ofreciendo, ¿no? Mayor sueldo y demás, ¿no? Entonces, si no tiene las condiciones el trabajador, va a ser muy difícil, ¿no? Que se vaya manteniendo o se pueda dar en la institución, ¿no? Sí, entonces siempre se va a buscar ya tener mayores resultados y demás, ¿no? Que es lo más importante. Entonces hay que ir cuidando todo ese aspecto, ¿no? De que sea una compensación adecuada. Y bueno, el interés siempre, ¿no? Sí, que los trabajadores tengan la oportunidad ya de poder pronunciarse, dar sus sugerencias. Entonces, un buen líder siempre, por eso les decía que baja un momento a la parte operativa, qué está pasando, cómo están, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos el saludo ya permite que ellos también se sientan identificados, ¿no? Sí, a veces hay las brechas, les comento, son tan grandes que a veces los operarios ni siquiera logran conocer al gerente general, ya entonces, por lo tanto, peor va a ser sugerir alguna mejora o alguna propuesta, ya entonces a veces se van cortando, ¿no? Esos canales de comunicación y ya es muy difícil después recuperar. Ya, entonces, todos esos aspectos debemos ir tomando en cuenta, ¿ya? Y justamente es lo que hemos podido ir rescatando el día de hoy, ya respecto a lo que es liderazgo y la gestión en el talento humano, ya porque es cierto, o sea, nosotros como líderes en este caso debemos ir buscando el mayor desarrollo de las habilidades, competencias de los trabajadores, ¿sí? Porque si nosotros no nos preocupamos de los trabajadores, va a ser muy difícil, ¿no? Que nosotros seamos líderes en este caso y podamos cumplir los objetivos que hemos trazado. Necesitamos del personal humano y por lo tanto debemos ir realizando muchos esfuerzos adicionales. Ya, para ir concluyendo, vayan registrando su nombre completo ya en el chat. Sí, vayan registrando su nombre completo para un registro interno que yo tengo de asistencia. Bueno, vamos a ir terminando el día de hoy acá. Ya la siguiente clase, sí, vamos a ir avanzando un nuevo punto y les voy a explicar la tarea uno que vamos a ir desarrollando. Entonces, el siguiente viernes nos vemos a las 7 de la noche y bueno, vamos a seguir avanzando los últimos temas pendientes que tenemos para poder ir aprendiendo más en esta ocasión sobre el liderazgo, ¿no? Sí, vayan colocando entonces sus nombres. Vamos a ir terminando acá y nos veríamos el próximo viernes. Ya que tengan un buen fin de semana, ya puedan descansar y bueno, obviamente con las pilas puestas iniciar la segunda semana de este mes. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.